Buenos días a todos. En este sexto Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, es un placer para mí poder compartir, como todos los años, la información sobre el estudio de factores que influyen en el proceso de soldadura para generar el fenómeno de dedos cortados en los módulos fotovoltaicos. Como todos sabemos, en cualquier proceso de fabricación es indispensable poder estar verificando las características y las condiciones en que se está trabajando para poder asegurar la calidad que le vamos a poder dar a nuestros clientes con el producto dentro de especificación. Y bueno, esto conlleva a hacer que la vida útil del producto que estamos entregando, en este caso el módulo fotovoltaico, sea dentro de las condiciones establecidas, ya que el deterioro va a afectar la eficiencia que produce el módulo a través de factores ambientales. De ahí la importancia de verificar el proceso. El objetivo de este estudio consistió en determinar la variación de temperatura en los cabezales de la máquina Stringer para el encintado de celdas solares, así como también los factores que influyen en el proceso de soldadura, los cuales pueden generar el defecto de dedos cortados. Algo muy importante que se hizo también fue verificar los materiales que intervienen en el proceso de soldadura, dentro de los cuales tenemos el ribbon, que es una cinta de interconexión, la cual está compuesta de estaño, plomo y plata. Es un material que sirve como soldadura para unir celda con celda y asimismo generar un circuito en serie. Otro material es el flux, o también llamado fundente, el cual es una sustancia química que se utiliza en el proceso de soldadura y sus principales funciones son aislar del contacto del aire, disolver y eliminar los óxidos que pueden formarse y favorecer el mojado del material base por el metal de aportación fundido, para conseguir que el metal de aportación pueda fluir y se distribuya en la unión. Aquí podemos ver en la tabla 1 la temperatura ambiente dentro y fuera de la soldadura Stringer. ¿Por qué? Pues se midió la temperatura tanto en la nave de fabricación, así como en el equipo, en la máquina Stringer. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que la temperatura ambiente pues varía, así como la temperatura de la máquina. Ahí podemos ver que la variación de la temperatura ambiente en planta fue de 16,5 hasta 28,9 grados Celsius, y en la máquina Stringer fue de 20 hasta 39, hasta 42 grados Celsius, la máxima que se encontró. Algo también que se verificó, porque es muy importante, es el coeficiente de expansión térmica, porque como todos sabemos, los materiales, o sea, los sólidos, se expanden cuando se calientan o se contraen cuando se enfrían. Y esto pues es un problema que causa un espesor mayor del ribbon. O sea, si tenemos el espesor del ribbon en el máximo, pues se incrementa el coeficiente de expansión térmica y eso ocasiona que la oblea de silicio se torne curva, como lo podemos ver ahí en la fotografía, y obviamente va a ocasionar la ruptura de los colectores, que se les llama dedos de la celda. También se verificaron las zonas de precalentamiento de la máquina Stringer. 3 veces al día se estuvo verificando, en la mañana, al mediodía y por la tarde. Ahí podemos ver en el diagrama cómo tenemos 10 zonas. Las zonas 1, 2, 3 y 4 son de precalentamiento. En las zonas 5 y 6 es donde se lleva a cabo la fusión, o sea, es la zona donde se suelda el material. Y las zonas 7, 8, 9 y 10
son zonas que posteriormente también son de acondicionamiento para que se vaya enfriando la pieza y no haya un cambio brusco de temperatura, lo que se llama choque térmico. Aquí en esta tabla podemos ver que a las 9 de la mañana la temperatura en la máquina Stringer fue de 26 grados Celsius y la temperatura ambiente, o sea, en la nave de calentamiento, fue de 19.7. Si nos damos cuenta, en las zonas de soldadura, que son las que corresponden a una temperatura especificada de 170 grados Celsius, pues vemos que hubo variación. Tenemos de 118.7 a 143.7, o sea que tuvimos una temperatura menor de la especificada. En la tabla 4 vemos la temperatura en zonas de calentamiento a las 12 horas y de igual manera pues vemos que la variación fue de 116 a 138 en lugar de tener 170 como es lo especificado. En esta otra tabla a las 17 horas vemos que la variación ya fue menor, sin embargo todavía tenemos una poca de variación. La temperatura osciló de 133 a 150 en la zona de soldadura. Y bueno, también se verificaron las temperaturas en los cabezales de la máquina soldador Stringer de acuerdo con el diagrama de esta figura. Entonces aquí en el diagrama podemos ver que son 12 puntos de soldadura los que se colocan ahí en la máquina Stringer. Y vemos que los cabezales de soldadura a las 9 de la mañana, con temperatura fuera del Stringer de 19.7 grados Celsius y dentro de la máquina de 26 grados Celsius, pues hubo una variación que va desde 114.4 hasta 130.1, o sea que también tuvieron menor temperatura que la especificada. Aquí se especifica una temperatura en todos los puntos de 245 grados Celsius y vemos que también fue menor la temperatura real. Aquí a las 12 del día también fue menor, sin embargo ya hubo menos variación que a las 9 de la mañana. Y a las 17 horas pues vemos que ya la temperatura real ya se igualó a la especificada, incluso tenemos de punto 2 a punto 6 grados Celsius más que la temperatura especificada, o sea que esto nos indica que ya la máquina, después de que está trabajando, pues se homogeneiza en cuanto a la temperatura. Como resultados, pues ya vemos que la temperatura ambiente osciló entre 16.5 grados Celsius a 28.9 grados Celsius. Y pues esto es normal porque ya ven que dependiendo de la época del año es la variación que se tiene. La temperatura ambiente en la máquina Stringer osciló entre 20 grados Celsius a 42 grados Celsius. Como puede darse uno cuenta, esta variación influye en las zonas de calentamiento, así como en la variación de temperatura de los cabezales en la zona de soldadura. Y bueno, aquí en las gráficas podemos ver lo que ya vimos en las tablas, que en las zonas de soldadura es donde hay mayor variación. Esto lo vemos a las 9 de la mañana y la temperatura, o sea, la variación osciló entre menos 26.3 grados Celsius a menos 51.6 grados Celsius. A las 12 del día, bueno, y en los cabezales, a las 9 de la mañana también vemos que hubo variación ahí en la zona central. A las 12 hubo una variación de menos 32 grados Celsius en la zona 5 y de menos 54 grados Celsius en la zona 6. Y bueno, la variación de temperatura, como vemos, es mayor en las zonas de calentamiento. Y aquí, en los cabezales, pues también hay variación. A las 12 horas osciló la variación entre menos 91 grados Celsius a 121 grados Celsius. Y a las 17 horas, la variación de temperatura en las zonas de calentamiento
fue entre menos 20 grados Celsius en la zona 5 y menos 36 grados Celsius en la zona 6. Aquí lo importante es ver que en la parte de soldadura es donde hay mayor oscilación de temperatura. Y bueno, aquí, como puede observarse en la mañana, cuando la temperatura ambiente es menor, pues la variación en los cabezales de soldadura es mayor. Sin embargo, a las 17 horas, cuando la máquina Stringer ha trabajado 9 horas, la temperatura de los cabezales ya está dentro de especificación. Esto indica que la máquina debe permanecer sin apagarse las 24 horas, porque como la apagan al terminar la jornada, pues al otro día vuelve a empezar con variaciones. También se recomienda tener condiciones de temperatura ambiental controlada, o sea que de ser posible que en la nave se ponga calentamiento para que se reduzca la variación, porque dependiendo de la época del año, pues la variación es mayor, por ejemplo en invierno. Como conclusiones, pues vemos que la temperatura ambiente fuera del Stringer debe ser de 27 a 28 grados Celsius y dentro de la misma de 35 a 38 grados Celsius, para que los pines de los cabezales alcancen la temperatura establecida y haya un rango de más o menos 10 grados Celsius. En las épocas invernales, meses de noviembre a febrero, pues se necesita de un equipo de calefacción dentro del área de trabajo, ya que si no se cuenta con cierto sistema, la máquina soldadora en la zona de cabezales no alcanza la temperatura establecida y eso provoca fallas en las celdas solares por soldadura deficiente. Se recomienda seguir monitoreando las temperaturas, tanto ambientales como en los cabezales de la soldadora Stringer, para el aseguramiento de calidad del proceso. Y bueno, agradezco infinitamente al Centro de Vinculación Academia Industria, CAI, del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, así como a los organizadores del CIRMI, que año a año lo hacen, porque por la promoción del evento cada año nos permiten colaborar dando a conocer los estudios que se están llevando a cabo en nuestras instituciones queridas. Estas son algunas referencias que pongo a su disposición y bueno, les agradezco mucho su atención. Estoy disponible para alguna observación que quieran hacer.